en defensa de Radio Ombligo. Recuerdo de desalojo en Nochtitlán. ¿Cómo corregir a un adulto? Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Todos hemos tenido algún programa de televisión, en internet o en la radio, que nos gusta tanto que quisiéramos que nunca termine. Algo así ocurre en Chiapas con Radio Ombligo, un programa radiofónico que cada mañana surge desde el mítico Cerro del Rebote y que gracias a la magia del Sopi, la Gaviota y Hugo Tortugo han cautivado a miles de niños durante casi 15 años. Sin embargo, Radio Ombligo estuvo a punto de desaparecer a causa del recorte de recursos de parte del gobierno de Chiapas. Oye, llegará el momento. Te amarras el diente en el hilo, no cepillas tanto hasta que se te cae. Cuando yo era un poco más grande que Renatita, a los 9 años, llegamos a otro estado. ¿El carnicero cuál será? De la casa sola. ¡Radio Ombligo! Se organizó un evento cultural para que esta fantasía radiofónica continúe. Ya que me voy a desintegrar para nunca jamás. Radio Ombligo para mí es un programa infantil donde los niños se divierten junto a sus canciones. Me siento alegre porque escucho las canciones que me gustan mucho. Cuando estoy triste, Radio Ombligo lo arregla. Cuando no quiero ir a la escuela, me alienta para que yo vaya. Radio Ombligo es muy bonito y especial. Y pues siempre me ha hecho muy feliz. ¿Qué? Ay, mamacita, dice que es el diablo. Yo me siento triste porque no quiero que desaparezca Radio Ombligo. Es un programa especial para los niños y nunca se va a encontrar otro igual. Es muy triste porque ya no va a haber un programa para niños. Ya no voy a escuchar a Tania Gaviota, a Don Sopilote. Estoy muy triste y por eso traigo este cochinito para juntar dinero y para dárselos. Yo escucho Radio Ombligo desde que estaba en la panza de mi mamá. En las mañanas cuando voy a la escuela. Que lo vean porque es un programa que hace feliz a muchos niños, nos da sonrisas cada día. Que lo financie porque casi todos los niños lo escuchan. Radio Ombligo ayuda a muchos niños tristes a ser felices cada día. La República de Surinam se encuentra en América del Sur, cuenta con unos 550,000 habitantes y tiene apenas 40 años de ser un país independiente. Desde ese rinconcito del mundo, nuestros socios de la red Guadada nos envían imágenes de 300 alumnos y maestros de San Bernadette, creando una bandera viviente en el patio cívico de la escuela. Cada color que conforma la bandera tiene su propio significado. El rojo representa el progreso, el blanco significa libertad, justicia y paz, la estrella en medio es para unidad y un futuro glorioso. En groen staat voor vruchtbaarheid. Ik vond het heel speciaal, want ik hou heel veel van mijn land. Ik vond het leuk, ook een van mijn tantes, mijn vriendins moeder was ook gekomen. Dat is superleuk. En Surinam viven personas muy diferentes que provienen de distintas partes del mundo y existe el respeto por la cultura de otros. En Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo la feria de anime Fantasy Fest, en la que hubo conferencias, disfraces, concursos, talleres y, por supuesto, se organizaron distintos torneos.
un evento bastante interesante y divertido, porque pues vine con unos amigos y conviví con ellos y también ver los puestos y todo eso también. Cosas que están vendiendo como comida, mochilas, animes, mangas, pupilente, lo que yo traigo puesto. La verdad, todo lo que es anime, desde que era chiquito lo he estado viendo. Desde los 10 años. Me empezó a gustar porque, no sé, estaba ahí por internet, estaba navegando así y luego mi hermana me envió un mensaje por WhatsApp, aunque vivimos en la misma casa, y me empezó a enseñar animes nuevos y me empezó a gustar. El anime es un género de caricaturas interesantes porque muchas veces todos tienen un mensaje donde enseñan a los demás que si tú te propones algo lo puedes lograr. Hay anime para cada persona, desde gore, que es sangriento, hasta lo normal, como Naruto. El anime expande mucho la mente, abre la mente a nuevos mundos, es como la lectura, pero más visual. Te ayuda a ser más creativo, es igual que las caricaturas normales, nada más que con un poco más de historia. El 19 de junio del 2016, un grupo de maestros y algunos padres de familia mantenían bloqueada la carretera de Nochilán, Oaxaca. Ese día en la mañana llegaron policías estatales y federales a desalojar a los manifestantes. Hubo un enfrentamiento de los maestros contra la policía, que tuvo consecuencias desastrosas. Viajemos juntos a Nochitlán para conocer el testimonio de niños que vivieron este episodio de violencia. Ese día fue cuando era las 7 de la mañana y yo estaba durmiendo y se escuchaban muchos cohetes y se veía muy como nublado. Cuando llegaron todos los federales primerito, echaron gases y toda la gente intentaban a correr. Mi mamá le dijo a mi papá que se pare y se puso sus zapatos y nos fuimos con mis hermanitos gemelos corriendo en un llano y nos metimos bajo un espino. Me subí a un árbol y en ese instante ya llegó el olor al gas y nos fuimos corriendo hasta un terreno baldío y de ahí los policías andaban aquí arriba. Y a un señor lo iban correteando y le dijeron que no escapara. Mi mamá se fijó de dónde está el puente y de allí estaban bastantes policías, ya estaban llegando acá. Y cuando una señora baja corriendo, gritaron, ¡Sal! ¡Sal! ¡Que saquen a los niños corriendo! Gritaron. Y todos sacaron las camionetas y de allí nos dijeron que nos subamos. Y de ahí nos trasladaron hacia un doctor, de ahí hacia un municipio. De ahí nos dieron de comer, nos dieron varios juguetes y de ahí nos quedamos una semana. Logramos rescatarnos, sin ahí nos moríamos, nos íbamos a quedar muertos. Quemaron tráiler, 2 de pollo, un andubús y uno no sé de qué. Pero dicen que sí hubieron varios heridos. A uno se volteó y le dieron un plumasco en la frente. No es justo. No nos vinieron a matar lo que les ordenaron. O que haya niños que vuelan. Pero lo que tengo miedo es que si vuelvan, yo les diría, pues por el otro día no vuelvan a hacer bloqueo, ya no se metan en esto. También me gustaría que estuvieran pavimentadas las calles, casas dignas, que estuviera libre. Así como en otras ciudades que no pasa nada. Esperamos que historias como estas no vuelvan a ocurrir y que ante una situación similar se utilice el diálogo para resolver los conflictos. Echemos un clavado al pasado. Era agosto de 1957 y en un campo de béisbol de Pensilvania
se jugaba la final de la Serie Mundial de las ligas pequeñas. Por un lado estaba el equipo de la Mesa California, del otro lado un grupo de niños mexicanos con uniformes remendados y que vivían en las zonas pobres de Monterrey. Se cuenta que el país se paralizó para escuchar en la radio la narración del partido y que los gritos de alegría estallaron cuando Ángel Macías, el pitcher de 12 años, ponchó al último bateador californiano, logrando así un juego perfecto y una hazaña histórica que todavía recordamos y que quedó inmortalizada en la película Los Pequeños Gigantes. Desde hace más de 5 años en la ciudad de Alepo, en Siria, se desarrolla una guerra civil que ha afectado con dureza a niños y niñas del lugar, quienes han resultado heridos, han perdido casas y escuelas, en algunos casos quedaron huérfanos y también han muerto durante los enfrentamientos o por los bombardeos. Aunque las hostilidades continúan y no se piensa que la paz llegue pronto, organizaciones como la Cruz Roja y la ONU están trabajando para llevar auxilio humanitario a esta región del mundo y para trasladar a los niños y niñas sobrevivientes a un territorio más seguro. Esperemos que cumplan su objetivo. Nosotros esperamos que todo esto termine pronto y termine bien, que cuentan con todo nuestro apoyo y esperamos que no haya más afectados de los que ya hay. Les deseo muchas bendiciones para que ya no sigan matando a más niños. No se debía hacer porque los niños no tienen la culpa de la guerra en Siria. Que se oculten donde sea posible, pero que no los encuentren nada más. La gente está muriendo y ellos no están haciendo nada. Considero que deben de ponerse de acuerdo y resolver ese problema. En la sección Dinos, veremos una cápsula que nos enviaron niños de la comunidad San Antonio Miramar, esto en el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. A través de su video, ellos nos cuentan cómo les gustaría que fueran las noticias y qué tipo de información preferirían recibir. ¡Vamos a verlo! Esta es la noticia que nos gustaría escuchar. Acabaron la guerra en el mundo porque quieren la paz. A partir de hoy las niñas y los niños van a poder jugar más porque menos trabajo y más diversión. Un chico denunció al gobierno que acabaron los asaltos. Atraparon 3 narcos que iban bajando droga en un carro. Gracias a eso ya no va a haber bandido. Gracias. Muchas gracias. Para corregir a otra persona, debemos tener mucha confianza en nosotros mismos y la certeza de que contamos con la información correcta. Ahora, si esa otra persona es un adulto, la situación se puede tornar un poco más complicada, ya sea porque te sientas intimidado o por temor a toparnos con una respuesta poco amable. Andrea no se detuvo a considerar temores y, segura de tener la razón, corrigió al secretario de Educación del país. ¡Vamos a conocerla! Adiós. ¿Qué? Sí. No se dice leer, se dice leer. Leer. Eso, leer. Muy bien. Popi, aquí, bonito. Ay, esto tengo. Yo creo que como niñas y niños, los adultos pueden aprender de tus errores, como lo hizo un niño, aprendió de su error. A mí me dijeron, ay Andrea, ya eres famosa. Y me empezaron a decir cosas así, pero no fui famosa, nada más lo que hice no fue algo para mal, fue algo para bien. Yo me sentí bien, no me sentí contenta, me sentí feliz, hasta le llegué a preguntar a mi mamá, mamá, ¿lo que hice fue bueno? Y me dijo, sí, todo normal, sigo mi vida normal. Cuando leo, me siento a gusto, me siento como si estuviera en el libro. Me gusta todo de los libros, son hermosos, porque luego traen historias muy bonitas, sus contenidos son lindos.
Mi materia favorita es español y también me gusta educación artística porque me gusta mucho dibujar. Juego al aro, a la bicicleta y también con mi peluche, Barney. Lean, pongan atención y todos sepan que de los errores se aprende. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Eso sí, recuerda, estaremos de regreso la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.